Muy buenas tardes, son las 6 menos 20, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, de nuevo, como cada día, para dar la información sobre la evolución de la epidemia. Son datos que cada día nos sorprenden menos porque la verdad es que la evolución de la epidemia es muy favorable, pero como siempre tenemos que tener prudencia porque siempre se van detectando pequeños focos en algunos lugares que nos hacen dudar de cómo vamos, pero que afortunadamente hasta ahora se están resolviendo todos de forma muy buena. A día de hoy hemos recibido información de todas las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que ha habido una comunidad autónoma con la que hemos tenido algunas dudas en la información, hemos estado consultando con ellos y hemos decidido no dar la información en este momento porque están validando algunos de los datos. En todo caso, tenemos ya más o menos una orientación de lo que podemos esperar de esta comunidad autónoma y aunque voy a dar los datos sin esa comunidad, también voy a estimar un poquito lo que se puede esperar. De las 18 comunidades autónomas y ciudades autónomas que han dado la información, hemos tenido 344 nuevos casos. Con esta comunidad que falta estaríamos en torno a los 400 o poco más, pero entre el resto estamos en 344 nuevos casos. Además tenemos 48 fallecidos, que con los datos de esta comunidad autónoma que está terminando de validar la información, que es posible que a lo largo de la tarde tengamos los datos verificados, estaríamos aproximadamente en unas cifras similares en torno al medio centenar, lo cual es una cifra también muy favorable respecto a los datos que hemos estado observando durante los días previos, pese a que, como siempre, hablar de fallecidos es un problema importante. Al margen de eso, no tenemos mucha más información de interés. A día de hoy la evolución internacional no ha tenido grandes cambios. Mañana vamos a ofrecerles datos consolidados a lo largo de la semana de algunas variables de interés, como puedan estar relacionadas con los sanitarios, con los casos sospechosos, con la probabilidad de detectar casos positivos entre los casos sospechosos. Sí que les puedo decir que ahora mismo todas las comunidades en este proceso de desescalada, de transición hacia las nuevas fases, están haciendo un esfuerzo importantísimo para garantizar la detección precoz, lo que importa un esfuerzo muy importante en la identificación de casos sospechosos con cualquier sintomatología compatible con la enfermedad por coronavirus y, sobre todo, el diagnóstico por PCR de estos casos. Hasta ahora se está haciendo una detección muy buena. Tenemos entre los casos sospechosos tasas muy importantes de realización de pruebas diagnósticas y porcentajes de estas pruebas relativamente bajos. Mañana, como digo, daremos los detalles, pero sí que es cierto que en estos días en los que se están tomando las decisiones entre las comunidades autónomas y el Ministerio en este proceso de discusión conjunta y de cogobernanza en el que nos hemos embarcado entre ayer, hoy y esperemos que mañana por la mañana queden solamente algunos flecos por decidir. En todas estas decisiones tienen un peso muy importante todas estas variables de detección precoz y de transmisión de información. Lo cierto es que este interés mutuo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de conseguir primero la detección precoz, pero también la información sólida y lo más detallada posible, es una de las razones por las que esa comunidad autónoma hoy no ha sido incluida, porque queremos dar los datos de la mayor calidad posible que nos permitan tomar decisiones sólidas y, sobre todo, oportunas, a tiempo. Mañana tendremos la información sobre las decisiones que se están tomando entre ayer y hoy y además daremos esa información, digamos, de conjunto semanal que les acabo de mencionar hace un momento. Yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas. Sí, en relación con datos no facilitados, por si lo tiene que reiterar a qué variable se refiere, a Agencia EFE pregunta, por ejemplo, que ya son varios los días sin dar datos de sanitarios contagiados. Por otra parte, hay otros medios, lo estoy buscando, que preguntan por los recuperados. No sé si se refiere, doctor Simón, a esas tablas o a cifras referentes a estos colectivos que se vayan a actualizar de aquí a mañana o a agrupar. Sí, como les decía antes, mañana vamos a hacer una información semanal. Algunos de los datos que es cierto que los hemos ido dando diariamente, pero también es cierto que algunos de los datos que hemos estado dando diariamente, digamos que tenían una solidez algo menor comparada con otros, y ya todos sabemos lo difícil que es recoger la información instantánea o casi diaria
de mucha de la información sanitaria que hemos estado dando. Entre otros son los sanitarios y los recuperados. Con este nuevo mecanismo de vigilancia que hemos establecido desde hace unos días, en el que el objetivo es la detección precoz, nos centramos en la detección diaria de esos nuevos casos. La evolución de esos nuevos casos o algunas de las características específicas nos interesan también y mucho, los sanitarios, los recuperados, pero creemos que esa información tiene más interés si se trabaja con un poco más de detalle y por lo tanto podemos dar datos un poco más interesantes una vez a la semana en lugar de darlos diariamente. En todo caso, sí que les puedo decir que los casos sobre sanitarios, por ejemplo, tienen problemas de interpretación porque están haciendo muchos cribados entre sanitarios, es decir, se está tratando de buscar masivamente entre los sanitarios para evitar riesgos de transmisión en el nivel hospitalario, en el nivel asistencial de primaria o incluso entre otros profesionales de centros sociosanitarios y, por lo tanto, se están haciendo una detección masiva entre personas sintomáticas y asintomáticas con diferentes medios diagnósticos. Y esto obviamente genera algún riesgo de malinterpretación de los datos y preferimos en un momento determinado, de acuerdo a todas las comunidades autónomas, porque esto se discutió en la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta del Consejo Interterritorial de Salud, hacer una información semanal un poco más sólida. Siempre hay margen de error, eso lo tenemos que entender, pero es información un poco más sólida que puede dar resultados más interesantes y una interpretación más interesante. Y lo mismo vamos a tratar de hacer con los recuperados. Mañana daremos información de ambas cifras. Yo creo que a partir de ahí esa información semanal será la que daremos respecto a estas dos variables que han mencionado. Onda Cero le pregunta, ¿a qué colectivo o grupo corresponden los nuevos contagios que se reportan a diario? Son sanitarios. ¿Sigue habiendo focos en hospitales y centros de salud? Y sobre el cambio de fases, esta misma emisora, Onda Cero, dice el comportamiento que estamos viendo de ciudadanos abarrotando playas, menciona el caso de Barcelona, ¿puede influir en la decisión final sobre el cambio de fase, por ejemplo, en la ciudad condal? Bueno, los nuevos infectados o nuevos detectados como casos infectados en estos últimos días, en estas últimas 2 o 3 semanas, vienen fundamentalmente de varios colectivos. Tenemos un grupo importante que están viniendo de esos cribados que he mencionado hace un momento en colectivos sanitarios o en otros colectivos como, por ejemplo, las residencias de mayores o en algunos centros sociosanitarios. Estos cribados están detectando a algunas personas que bien eran asintomáticas, bien se habían curado ya hace tiempo, algunos todavía presentaban alguna sintomatología, pero que llevaban ya un tiempo de evolución y que con estos cribados se les ha detectado ahora mismo. En general, por PCR, en algunos casos por pruebas serológicas de anticuerpos. Todos estos casos, si bien tienen una PCR positiva en su mayoría, sí que es cierto que ahora mismo hay ya alguna información científica. De hecho, ayer apareció un artículo muy interesante que nos indicaba que a partir de los primeros días de infección, día 14, día 15, con lo que la evolución habitual de la enfermedad, la probabilidad de transmisión posterior es mínima o cercana a 0. Sí que es verdad que no podemos descartar que exista en algún caso, pero también es cierto que esas PCRs que se detectaban positivas, la PCR es un método de diagnóstico muy sensible, se detectaban como positivas, pero luego los virus en algunos de los pacientes que incluía este estudio no crecían en un cultivo y por lo tanto eran virus no viables, no podían infectar o producir enfermedad en otras personas. Eso es un estudio, tenemos que esperar a que surjan otros. En ciencia, un solo estudio nunca es concluyente, tenemos que tener el mismo estudio repetido en ambientes diferentes, con poblaciones diferentes y a ser posible con el mismo método, pero lo cierto es que hay cada vez más evidencia indicando que estas PCRs tardías que son positivas no implican capacidad de infección. Como les digo, un grupo importante de los casos que estamos detectando ahora son esos. Es cierto que sigue habiendo un número pequeño, pero sigue habiendo un número de personas de las que no hemos podido identificar el origen de la infección, ni se ha identificado un contacto con un caso previamente diagnosticado y además tienen una sintomatología reciente. Son pocos, muy pocos de los nuevos casos que se notifican, pero sigue habiendo algunos de ellos. La gran mayoría, como les digo, son brotes localizados o cribados en algunos de estos ámbitos como sanitarios, colectivos de residencias o centros sociosanitarios. El Nacional.cat formula esta pregunta. ¿Contemplan la desaparición de las franjas para la fase 2, como ha insinuado
el ministro Salvador Illa en la Comisión de Sanidad. Es una pregunta a la que se suman otros muchos medios. Menciono pues Euskal Irratia o también Al Punt Avui. Distintos medios preguntan por lo mismo. Y Europa Press, además, dice, bueno, el ministro lo da por hecho, que ha dicho que en la fase 2 desaparecerán las franjas horarias, pero le pregunta, ¿se mantendrían las franjas reservadas para los mayores, aunque desaparezca el resto? Bueno, primero, si no le importa, voy a responder a una pregunta que me he dejado antes, la de las playas. Hombre, son imágenes que no nos gusta ver en una situación en la que está ahora mismo Barcelona. Son situaciones que pueden generar una cierta sospecha de que no hay una conciencia clara en la población de los riesgos a los que todavía estamos potencialmente expuestos. Pero sí que es cierto que lo que no se puede basar una decisión como esta es en una imagen puntual de una situación que no sabemos si es generalizada o no es generalizada. Nosotros tenemos que hacer la evaluación en base a la información lo más sólida posible que recibimos de la comunidad autónoma. Cualquier duda la resolvemos con la comunidad autónoma y desde luego no nos vamos a dejar llevar en la decisión, por lo menos en la parte técnica. Luego la decisión final, o sea, nosotros hacemos una propuesta, la decisión final es del ministro, pero desde el punto de vista técnico estamos haciendo un esfuerzo, y la verdad es que a veces cuesta, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante y por eso tenemos un equipo muy potente de técnicos del Ministerio que trabajamos en equipo para poder, digamos, soportarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, en el que tratamos de no dejarnos influir por imágenes puntuales, por percepciones personales, por comentarios que puedan hacer colegas que pueden estar viviendo situaciones muy particulares que no son aplicables a la situación general, por presiones externas que pueda haber y tratamos de ser lo más objetivos posible. Desde luego, sí, la utilización de estas imágenes, la utilización de otras declaraciones o de cualquier actividad que se pueda hacer para tratar de presionarnos, lo único que hace es generar ruido porque sí que creo que estamos siendo lo más objetivos posibles a la hora de dar nuestras propuestas. Pasando ya a las siguientes preguntas, sí, si no recuerdo mal, lo cierto es que tampoco recuerdo letra por letra las propuestas de las diferentes fases, pero sí, si no recuerdo mal, las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar, no recuerdo ahora mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores. No les puedo decir ahora mismo cómo va a quedar redactado en la decisión final, en la orden. En la redacción de la orden participan muchos grupos y hay que tener en cuenta las propuestas de todos, porque son decisiones que son más complicadas de lo que parece. Cualquier decisión en este aspecto tiene aristas que afectan a muchos sectores y, por lo tanto, todos los sectores y todos los diferentes grupos tienen que opinar y la redacción final será el consenso que se consiga entre todos. Pregunta de Navarra Televisión que vuelve a inquirirle acerca de los fallecidos, a la espera de que haya una comunicación definitiva de esos datos que faltan, pero le pregunta que ha dicho que sumando los casos de Cataluña estaríamos alrededor de los 400 positivos y fallecidos en torno al medio centenar, pero no le queda claro si se refiere a medio centenar más, porque son 48 en total hoy y ayer en Cataluña, solo en Cataluña ayer, se consignaron 40 nuevas muertes. Si podría aclarar esta estimación a la espera de que lleguen los datos. No, yo no he mencionado a ninguna comunidad autónoma en concreto, pero bueno, es cierto que los datos que están publicados muestran qué comunidad autónoma es la que está validando la información y la verdad es que están haciendo un esfuerzo importante para ello. No, serían en torno a los 400 casos en total y en torno al medio centenar en total. No les puedo decir todavía la cifra exacta, pero sí que por la información que hemos discutido por teléfono muy rápidamente, a falta de verificaciones, estaríamos en torno al medio centenar en total. Puede ser un poco por encima, puede ser alrededor de lo que tenemos ahora, pero sí que estará en torno al medio. No es medio centenar más, es medio centenar en total. Sigo buscando entre las preguntas variadas esta que plantea desde hace varios días la emisora
manchega La Buena Onda Radio, que dice: se sabe que hay nuevos efectos secundarios que apuntan al coronavirus, como son los que afectan al aparato locomotor o al psicológico, la provocación también de ictus, que sabe de cuántas personas podrían estar afectadas por este tipo de síndromes asociados. ¿Se sabe si pueden llegar a ser crónicos? Sí, hace unos días creo que comenté también sobre los efectos secundarios. Es cierto que los efectos secundarios inmediatos, agudos, que son casi final de la enfermedad, más que efectos secundarios, secuelas, sí que son posiblemente valorables. Los efectos, las secuelas a medio y largo plazo, los efectos secundarios a medio y largo plazo, son más complicados. Sí que es cierto que hay algunos estudios que indican que podría haber efectos psicológicos con cambios de carácter, algunos problemas psicopatológicos que podrían ser más frecuentes de lo habitual en pacientes recuperados de coronavirus. Los estudios no son muy concluyentes, pero sí que los hay. Sabemos que hay efectos relacionados con no tanto con el virus, sino con la gravedad de la patología que provoca el virus en algunos pacientes. Hay pacientes que están en UCI durante un tiempo largo y pacientes que han tenido necesidad de una diálisis por un fallo renal que puede generar cierto grado de insuficiencia renal residual. Hay efectos que pueden producirse por este tipo. El hecho de estar encamados algunos de los pacientes durante mucho tiempo y algunos de ellos durante mucho tiempo en UCIs con una movilidad prácticamente eliminada durante plazos importantes puede generar, aunque se tratan, pero puede generar problemas locomotores y un aspecto que no sé si lo preguntaban si lo decían directamente en la pregunta, pero que puede estar relacionado con eso, trombosis. Puede generar, hay algunas indicaciones, algunas informaciones preliminares que podrían indicar que los pacientes al cabo de un tiempo de encamamiento y al recuperarse en principio del virus podrían tener en algunos casos, no sabemos la frecuencia, desde luego no es alta, pero en algunos casos pueden producirse cuadros trombóticos que pueden afectar tanto al aparato locomotor como a la posibilidad de tener un ictus o cualquier problema relacionado con esta patología de coagulación de la sangre. Son efectos que no están todavía muy bien estudiados. Como comenté también hace unos días, hay ahora mismo algunos grupos de investigación que están ya trabajando con estudios sobre secuelas del coronavirus. Hay algunos de ellos en España. A mí me consta que hay desde luego uno que lleva el Hospital Clínic de Barcelona. Creo que aquí en Madrid hay otro hospital que está también promoviendo un estudio de secuelas del coronavirus y yo entiendo que en breve tendremos resultados más interesantes. Sí que es cierto que hasta ahora no era una prioridad. Todo el mundo ha estado pasando por un periodo crítico con una enfermedad aguda muy grave, con muchísimos casos, y es ahora cuando empiezan a recuperarse y empezamos a tener un margen de tiempo suficiente para valorar esas secuelas a medio o largo plazo, cuando estos estudios empiezan a tener sentido, y precisamente entiendo que es por eso por lo que las preguntas empiezan a aflorar. Y entiendo que seguirán aflorando a medida que estos estudios vayan desarrollándose y empiecen a salir resultados. Comsalud.es le pregunta si tienen previsto elaborar un registro de casos en España del síndrome de Kawasaki relacionados con COVID-19. Y el ministro de Sanidad ha dicho que, comillas, lo que sabíamos del virus el 10 de febrero no es lo mismo que conocemos hoy. ¿Cuáles son las principales características de este virus según las últimas evidencias? ¿Cómo les influye en la toma de decisiones? Bueno, sobre el registro de Kawasaki, yo no descarto nada. Ahora mismo la Asociación Española de Pediatría y algunos otros grupos de investigación y sociedades científicas, en colaboración con unidades de investigación, están valorando el problema del síndrome de Kawasaki o de la enfermedad de Kawasaki en niños que han tenido la enfermedad del coronavirus, la enfermedad del COVID-19. No se puede descartar ahora mismo. Habría que ver qué puede o no aportar tener un registro de Kawasaki en España. La cuestión no es hacer registros o no, es hacer los registros que nos aportan algo. Si no tienen ningún valor añadido al tratamiento, a la salud de la población, y en este caso a la salud de los niños, pues no tendría sentido hacerlos. Si pueden aportar algo importante, pues se puede llegar a hacer. Lo que no creo que tenga sentido es plantear hacer este tipo de acciones. Un registro conlleva un trabajo muy importante de fondo porque conlleva un seguimiento
periódico y una actualización de la información de cada uno de los casos, el plantear hacer este tipo de acciones sin tener claro qué van a aportar, pues sería complicado. Hay que justificar muy bien por qué se hacen. En cuanto al conocimiento del virus, ha habido cambios importantes. Ahora sabemos que algo que parecía muy poco probable al principio, ahora mismo sabemos que, sin ser muy probable, no es tan imposible como parecía al principio, relacionado, por ejemplo, con los casos asintomáticos y la transmisión en periodo asintomático. Ahora sabemos que hay una transmisión en periodo asintomático corta antes de iniciar los síntomas, 1 o 2 días, pero sí que puede tener un impacto mayor de lo que pensábamos en la transmisión de la enfermedad. Todo esto se supo a partir de estudios que aparecieron a partir bien avanzado el mes de marzo. Sabemos, por ejemplo, que hay más casos asintomáticos de los que se sospechaba inicialmente. No es un número exagerado y todavía no tenemos claro cuál es su papel en la transmisión de la enfermedad, pero sí que es cierto que sabemos que hay más de los que inicialmente parecía haber. Sabemos que la enfermedad, sin ser en números globales tan grave como puede parecer el impacto que ha tenido, tengamos en cuenta que en España se estima que ha habido algo más de 2 millones de casos, según el estudio de seroprevalencia, de los cuales hemos detectado aproximadamente un 10%, es decir, las cifras de ingresados en UCI, fallecidos, etcétera, si lo comparamos con ese número global, pues reducen un poco la percepción de riesgo, pero la verdad es que entre aquellos casos que detectamos, el riesgo de que sean graves o incluso que haya fallecimientos y sobre todo en algunos grupos poblacionales concretos es muy alto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al valorar esas cifras globales de pacientes o de personas infectadas, entre las que están los asintomáticos, los casos muy leves, que ni siquiera han tenido percepción de estar apenas enfermos. No podemos compararla con aquellos que sí que lo han estado, en los cuales el cuadro no ha sido precisamente banal. Sabemos además que el virus sí que podría estar afectado por factores climáticos, pero hasta ahora no se ha podido evidenciar, con lo cual tenemos que ver en estos días en los que el cambio de clima es realmente importante, qué es lo que sucede. Sí que hay estudios que han mostrado ciertas franjas del planeta en las que la transmisión ha sido diferente a otras, pero esos son, como les hemos dicho en algún caso, estudios que llamamos ecológicos, en los que no sabemos si la coincidencia es casual o afecta realmente de forma directa a las personas que se han infectado. Sabemos que esos tratamientos que esperábamos tener disponibles en un tiempo breve no van a estar disponibles en un tiempo tan breve y de hecho no lo están. Sabemos que esa hipótesis de que iba a haber quizás una inmunidad de rebaño importante en la población, que algunos estaban a favor, otros pensábamos que a lo mejor iba a ser menor, en realidad no se está produciendo, al menos desde luego en nuestro país, y eso por lo tanto implica que tenemos que tomar diferente tipo de medidas de prevención. Sabemos que la vacuna es posible, pero también sabemos que no va a ir probablemente tan deprisa como parecía en un principio. Todo esto cambia la aproximación a la enfermedad, a las medidas de control y a muchos otros factores. Y de hecho, no es que el día 10 de febrero no supiéramos todo esto y el día 11 de febrero sí. Todo esto ha sido un proceso largo y complicado. Las hipótesis surgen, hipótesis puede ser cualquier cosa, posible es prácticamente todo, pero todas esas hipótesis hay que comprobarlas y eso lleva tiempo. El plantear una pregunta el día 10 no implica que el día 11 esté resuelta, se resuelve con tiempo. De hecho, casi toda la evidencia que estamos teniendo está llegando desde bien entrado el mes de marzo a abril y primeros de mayo. Y es progresivamente y poco a poco como vamos conociendo mejor el virus, que es, aunque no nos guste, como avanza la ciencia, poco a poco. Y dicho eso, en esta epidemia en concreto está avanzando a una velocidad que nunca hubiéramos imaginado en cualquier otra área de la sanidad. Una última pregunta, doctor Fernando Simón. Hoy se ha publicado una entrevista con la vicepresidenta de Transición Ecológica y una de las responsables del proceso de desescalada, Teresa Rivera, en la que, al ser preguntada por los escenarios para el turismo, hablaba como un escenario posible para el turismo internacional en julio ya.
Estrella Digital le pregunta, ¿considera que nuestro país está preparado para aceptar turistas extranjeros de manera segura a partir del mes de julio, sin que existan riesgos de que haya nuevos brotes de contagios y haya que tomar nuevas medidas en materia de confinamiento? Miren, en salud, en ciencia, en prácticamente nada se puede asegurar que exista el riesgo cero. Tenemos que entender los márgenes de riesgo que tenemos que aceptar y tenemos que reducirlos al máximo, pero tenemos que tener claro que el riesgo cero no lo puede garantizar nadie. Yo acabo de decir que no existe. Quizás exista, pero no creo que nadie lo pueda garantizar. Con lo cual tenemos que ser un poco prudentes a la hora de valorar este tipo de afirmaciones. Pero yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con la vicepresidenta. El mes de julio es dentro de mes y medio por lo menos. Tenemos un margen muy importante de aquí al mes de julio para ver cómo evoluciona la epidemia, para ver cómo evolucionan nuestras capacidades y para establecer muchas medidas de prevención y control que se están estableciendo a medida que es necesario establecerlas. Las cosas no se van haciendo de forma aleatoria ni se deciden de un día para otro, pero sí que es cierto que se aplican y se proponen cuando hay que aplicarlas. Cuando estamos en una fase en la que están cerradas las fronteras, o prácticamente cerradas, en las que no se viaja porque no tiene sentido viajar, porque aunque puedas salir de tu casa para encerrarte en una habitación de hotel porque no puedes salir, tiene poco sentido, la gente no viaja. Entonces, a medida que se van liberalizando las medidas de confinamiento, las restricciones de la movilidad, es cuando la gente puede tener interés en viajar y es cuando hay que empezar a implementar estas medidas que se vienen desarrollando en mucho tiempo previo. Todo esto se está haciendo. Las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo enorme pese a una epidemia que ha sido muy superior a lo que probablemente en el mes de enero todos podíamos imaginar. Las razones pueden ser muchas, pero que desde luego nos ha permitido poner en práctica muchas cosas que sabíamos que había que hacer y otras que hemos tenido que ir aprendiendo, nos está permitiendo mejorar muy rápidamente. Ahora mismo las comunidades en un plazo muy corto han sido capaces de implementar medidas de control, sistemas de vigilancia, desarrollar capacidades de atención primaria, capacidades de salud pública que hace solo unas semanas era impensable que se pudieran desarrollar cuando estábamos en el fragor del álgido de la epidemia. De aquí al mes de julio se van a implementar muchas más medidas para reducir los riesgos asociados al turismo. Yo no puedo decirles si en julio estaremos en situación de aceptarlos sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos. Depende también de cómo se esté comportando la epidemia en los países de origen de los turistas y el riesgo real que suponga el que un turista venga o no. No sabemos si todos estarán ya en una situación parecida a la nuestra, si habrá países con una alta incidencia en ese momento y por lo tanto que habrá que controlar específicamente, no lo sabemos. Todo esto tenemos que valorarlo día a día. Lo que sí que podemos hacer es ir preparándonos para hacer que los riesgos sean lo menor posibles. Ahora, si lo que quieren es que yo les garantice que el riesgo va a ser cero, lo siento, pero eso no lo puedo hacer ni yo ni nadie, y quien lo haga yo creo que sería muy imprudente. Doctor, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, gracias por sus informaciones y gracias a los medios por sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.